todas una situación de desfinanciamiento muy importante que pone en peligro, cuando uno dice se pone en peligro el funcionamiento de las universidades, en realidad lo que está hablando es que se pone en peligro la educación pública superior. Y me parece que es eso, ¿no? Porque si no, uno despersonaliza las cosas y las focaliza en una institución, pero la institución está como garante de un derecho. En este caso, el derecho al acceso a la educación superior, que está garantizada por nuestras leyes. Y entonces se atenta contra ese derecho, se pone en situación de riesgo permanente la continuidad o no del acceso a la educación pública superior de nuestros estudiantes, de más de 1.600.000 estudiantes que tiene nuestro país en las universidades nacionales. En Santa Cruz, esto entre la UMPA, los institutos de educación superior y la UTN, debemos estar arriba de los 25.000. La verdad es que importantísimo es número, mucha sí. gente la que se pone en riesgo en su posibilidad de acceder a la educación superior. Y cuando decimos acceder a la educación superior es acceder a ese derecho transformador de realidades, ¿no? Que te da la posibilidad incluso de una trayectoria ascendente en lo que tiene que ver con una historia personal de vida, ¿no? Porque bueno, a partir de la posibilidad de estudiar una carrera, de tener una profesión, también se te abren nuevas puertas, nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y con eso también llega una mejor calidad de vida. Bueno, esto es contra lo que se está atentando en esta situación. Bien, mañana decíamos en el país hay una serie de marchas, de movilizaciones. Se espera que sea a nivel nacional en Buenos Aires sobre todo masiva. No solamente van a estar marchando alumnos universitarios, docentes universitarios, sino entiendo que igual que la CGT, ¿no? Está apoyando la protesta. Hay algunos partidos políticos, por lo que leía, Coalición Cívica, la UCR, el kirchnerismo también. Digo, aparentemente La verdad es que en cada una de las localidades, en cada una de las provincias, porque las universidades nacionales están insertas en comunidades. Digo, ujú. todos nosotros pertenecemos a alguna ciudad y en el marco de una provincia. Digo, la UMPA, por ejemplo, estás en Río Turbio con una sede, en Gallegos con otra sede, en San Julián con otra sede, en Caleta Olivia tenemos otra sede, pero en Deseado tenemos nuestro centro de investigación. En Las Heras estamos con nuestra extensión áulica donde damos 2 carreras. Digo, y en Calafate tenemos 4 carreras con también una extensión áulica. Digo, cuando empezás a sacar la cuenta, es algo que atraviesa básicamente a toda la territorialidad de la provincia, digo, ¿no? Entonces, y es un tema que no tiene que ver netamente con quienes habitamos laboralmente la universidad, sino con quienes transitan, ¿sí? La universidad para hacer uso de este derecho, que son los estudiantes, o para aquellas personas que trabajan en los proyectos de extensión o participan de los cursos de extensión, de actualización docente, y entonces a partir de eso mejoran sus prácticas laborales, o gente de la comunidad que participa en los distintos grupos de investigación. Digo, por eso es que uno encuentra también una caja de resonancia ante esta situación y el acompañamiento, como bien decías vos, de los distintos gremios de la comunidad, tanto DOSAC, AMET, la CGT. Bueno, la verdad es que son muchos, por suerte, los que están respaldando esta situación. A partir de la CGT, todos los 40 gremios que están nucleados en ellos mañana se reúnen en la plaza 20 de noviembre a las 4 de la tarde y después a las 5 marchamos juntos desde la universidad hacia el Gorosito. También los partidos políticos, en el caso de nuestra ciudad, nosotros hemos remitido desde la universidad invitaciones tanto para los distintos partidos, la UCR, el peronismo, la coalición cívica, SER, Tu Espacio, Integración Ciudadana. Bueno, la idea es que podamos participar absolutamente todos los movimientos sociales, ¿no? Perdón, me faltaba el Partido Obrero también, el Polo Obrero, el Libres del Sur, el Movimiento Evita. La verdad es que nos atraviesa a todos, digo, ¿no? Porque la universidad, insisto en esto, es simplemente la institución que te garantiza el acceso en condiciones de igualdad a la educación superior. Entonces, todos tenemos Sí. o un hijo, o un nieto, un primo, o nosotros, que de una u otra forma nos vinculamos para con la universidad. Y Entonces, está claro que no es una lucha sectorial, como podría ser en otro contexto, no sé, por ejemplo, el tema salarial para los... Este es un tema que tiene que ver con toda la institución educativa, ¿eh? Con toda la educación pública, bueno, en definitiva.
Y además no tiene que ver solo con lo que pasa hoy, sino con la historia. Muchos de los docentes, de los profesionales que trabajan en nuestra ciudad o en la región son egresados de la UMPA y tiene que ver con el futuro. Muchos de nuestros hijos y de nuestros nietos ver si pueden seguir teniendo ese derecho en el momento que les toque la posibilidad de estudiar. En un contexto además totalmente inflacionario y recesivo, en donde muchos papás no tenemos la posibilidad de poder mandar a nuestros hijos a estudiar a otro lado o de pagar una cuota en una universidad privada. Y de hecho este año hubo inscripciones récord en la No, universidad, nosotros ¿no? solamente este año en Caleta Olivia tuvimos 1.500 ingresantes. Claro, 1.500 ingresantes solamente este año, ¿no? Que se agregan a los miles que ya vienen cursando. claro. Pero para que tengamos una idea del impacto positivo que Claro. tiene la radicación de la universidad en nuestro pueblo. 1.500 estudiantes de Caleta Olivia, de la zona norte de Santa Cruz y sur de Chubut, hacen uso de este derecho, ejercen este derecho. La verdad es que es nuestra obligación garantizar que puedan seguir haciendo ejercicio de este derecho, ¿no? Y que los que vienen y que hoy todavía no están en condiciones, porque quizás están en primer grado o en la secundaria, cuando terminen, o la gente adulta mayor que decida así hacerlo, tengan la posibilidad de acceder a ese derecho. Y que no para eso tengan que tener un poder adquisitivo determinado que les garantice la posibilidad de pagar una cuota, porque, digamos, rompería los criterios de equidad y de igualdad que tienen que ver con nuestro federalismo, que tienen que ver con nuestra concepción de república, y que me parece que es eso lo que nos levanta a nosotros. Digo, cuando le recortan a las universidades, le están recortando la educación de tu hijo, de tu nieta, tuya, eh, no reconociendo el pasado y tampoco reconociendo ni el presente ni el futuro. Entonces me parece que tiene que ver con eso. En esto no hay ni diferencias políticas ni apetencias personales. Hay la convicción de luchar en defensa de un derecho que nos atraviesa a todos. ¿Qué crees que busca el gobierno, Mariano, con este tipo de política? Mira, me parece que es claro que el gobierno en su concepción ideológica, en esto de, si se quiere, volver a vivir los 90, en cuanto a la educación superior está buscando el arancelamiento, ¿no? Me parece que no creo que esté terminando pensando en cerrar las universidades, sino que las universidades sean aranceladas, es decir, que los estudiantes empiecen a pagar por el uso de las universidades. Nosotros ya tenemos algunas cosas aranceladas, que son los posgrados, y son también algunas cuestiones para estudiantes extranjeros, pero sobre todo las carreras de posgrado, es decir, los doctorados y Claro, demás, porque lo que te garantiza el acceso gratuito de la universidad son las carreras de pregrado y grado, y lo demás en general tienen que ver con un costo porque, bueno, tienen un presupuesto diferenciado, por lo cual ya hay eso. Pero bueno, entendemos que garantizar el acceso a la educación superior en lo que es un título de grado o pregrado tiene que ver con una mirada del Estado, de cómo jerarquizar las oportunidades de formación de su ciudadanía, y que en eso debe haber una inversión. Pero me parece que el gobierno tiene otra mirada, que está buscando exactamente esto, el arancelar la educación pública, eh, y para eso busca asfixiar a las universidades financieramente, económicamente, para que, bueno, insertar esta discusión como una alternativa superadora a la crisis financiera. Me parece que desde la convicción de las universidades nacionales no estamos dispuestos a dar esa discusión en el marco de que esto signifique, como está pasando y como pasó en Caleta y en otras universidades, que se deje sin trabajo docentes, que se cierren algunas carreras, que se cierren servicios. Bueno, recién se iba María Paz y ella es estudiante nuestra de la universidad. La conozco hace muchos años y, por ejemplo, ella ha podido estudiar en la universidad, entre otras cosas, porque también ha podido dejar a sus hijas en el jardín materno-infantil. claro. Digo, ¿no? Y eso es una herramienta que rompe barreras de desigualdad, porque si no, te dicen, bueno, la universidad es gratis. Bueno, no es gratis, porque la verdad es que tenés que trasladarte, tenés que comprar material. Si sos mamá o papá y no tenés con quién dejar a tus hijos, tenés que pagar un jardín materno-infantil que debe estar arriba de los 100.000 pesos por mes. Y entonces tiene un montón de erogaciones esta decisión de poder estudiar o no, Claro. ¿no? Y entonces empieza a ser cada vez más lejana esa oportunidad de estudiar.
Cuando nosotros empezamos con un paquete de herramientas a partir de darte becas, de jardín maternal, si sos de otro lugar, el tema del transporte, la residencia en Cañadón Seco y demás, volvés a poner sobre la mesa de tus horizontes cercanos el poder tener una carrera universitaria. Y es eso lo que se está rompiendo. Digamos, porque, insisto, no es solo lo que sucede en el aula de la universidad, sino es cómo podés garantizar que la persona ingrese y se mantenga en el aula. Porque como seres sociales que somos nos atraviesan muchísimas variables. Y muchas veces, variables que pueden ser totalmente exógenas, nos impiden ejercer nuestros derechos. Entonces, bueno, para que sea un derecho y no sea solamente una oportunidad, tenemos que generar una política de acciones complementarias que te permitan a vos ingresar y sostenerte en la universidad y Dios quiera graduarte. Marino, vos hacías referencia a la década del 90, digo, claro, porque este no es el primer gobierno que intenta, ¿no? Avanzar sobre, bueno, la educación pública en las universidades nacionales, sino que ya hubo intentos en los 90, otros gobiernos, digo, ¿vos crees que va a fracasar el gobierno en este tema? ¿O ha aprendido de los errores de quienes en otros gobiernos pensaban parecido y tiene otras herramientas para avanzar? Bueno, mira, lo primero que te digo que para mí este gobierno es un menemismo 3.0. Digo, ¿no? Es una cuestión totalmente liberal. El otro día leí el fin de semana un artículo de Daniel Gatti, un periodista de mucha trayectoria en Santa Cruz, que falleció hace unos años. Sí. Y entonces hablaba sobre la época del juicio político al gobernador por aquel entonces, Del Val. Y entonces Del Val había sido el único candidato a gobernador que había apoyado explícitamente al candidato presidente Carlos Saúl Menem. Ganó Menem, ganó Del Val. Se viene también el proceso hiperinflacionario y no se podían pagar los sueldos y Del Val se va a Buenos Aires a pedirle que le den recursos económicos en el marco de que él siempre había apoyado su candidatura para poder abordar los distintos pagos y demás que tenía de salarios y que no lo podían hacer con las cuentas provinciales. Cuando vuelve Del Val de Buenos Aires, ya previo al juicio político, lo entrevistan en casa de gobierno y le preguntan cómo le había ido. Y él dice, me volví con un paquete de cartuchos de gomas y un curso de capacitación de represión para la fuerza policial. ¿No? Claro. En ningún momento le interesaba al gobierno nacional dar las respuestas necesarias que tenía a los problemas de la ciudadanía, sino la respuesta a la demanda era ese. Entonces, lamentablemente, y ese gobierno avanzó sobre todo lo público, ¿no? Que fue la época de las privatizaciones. Sí. Entonces había una cuestión de que lo público era malo y que en virtud de que no funcionaba había que venderlo, ¿no? Y me parece que en algún punto estamos presenciando una segunda etapa, si se quiere, de ese modelo. De hecho, hoy, si uno ve quiénes integran el gobierno nacional y te ves que están los Menem, Scioli, Franco, los mismos círculos rojos de siempre, los jefes de Milei, los jefes económicos de Milei, bueno, te das cuenta que evidentemente es un menemismo 3.0. La nueva ola, como una nueva ola. Entonces, en esa línea yo entiendo que por eso van, digo, ¿no? Van. Y esto no quita que uno no esté, y esto ya me corro un poquito desde lo universitario y me pongo más en lo político, no quita que uno no esté convencido que hay cosas, que se ha hecho un mal uso y una malversación de cosas del Estado en función de mantener esquemas políticos, ¿no? Porque quien me ha escuchado a mí, yo soy sumamente crítico del kirchnerismo, y desde una convicción y desde una certeza, ¿no? Que han hecho un uso indebido de la cosa pública. Pero eso no pone fin a la cosa pública, tiene que poner fin a las malas prácticas. Claro. Es decir, hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. Digo, ¿no? Esto es como que decir, bueno, mi auto no anda, en vez de llevarlo al taller, lo vendo y me manejo a pie. No, claro. Las cosas se pueden arreglar y se pueden mejorar y hacerlas funcionar. Y esa es la diferencia, la cuestión ideológica. Esta cuestión de que el Estado tiene que ser muy chiquito y que el mercado tiene que garantizar o no las condiciones de igualdad o desigualdad, yo no las comparto. Y que el Estado tiene que ser un Estado fofo, inservible y que solo tenga como fin la caja política, tampoco la comparto. Entonces me van a escuchar y nos van a escuchar a nosotros ponernos en disidencia a cualquiera de las campanas. Pero hoy nos toca oponernos a este gobierno nacional que tiene una mirada totalmente unitaria, como construye sus
sus políticas públicas son totalmente unitarias, ni siquiera sus diputados y senadores son parte de la construcción de las políticas públicas. Muy demagógica, digo, a la par de que criticaban a los senadores que se subían el sueldo, habían generado 3 nuevos ministerios, uno de ellos de la hermana de Milei. Digo, esas cosas no las podemos compartir, ¿no? Y me parece que en función a lo que vos me preguntabas, si el gobierno fracasa o no en relación a esta medida, me parece que depende más de lo que hagamos los ciudadanos que de lo que haga el gobierno. Porque ese es un derecho que trasciende a la eventualidad de Milei. Milei llegó hace 2 días. Claro. Salió en un programa de tele de espectáculo y llegó a la presidencia. Y llegó por el enojo que teníamos muchos, hartos de lo otro, pero no llegó con la convalidación de hacer lo que quiere y llevarse todo puesto. Entonces, es responsabilidad de los ciudadanos de pie que tenemos el ejercicio histórico de los derechos, como en este caso el derecho a la educación superior, el poner un parate. Es hasta ahí. No es por Yo no acá. creo mucho en las encuestas, pero te pregunto, porque dicen que las encuestas marcan que todavía tiene un grado de aceptación importante. Milei hablan de arriba del 50%. ¿Vos crees que es así? Digo, porque las políticas de Milei termina atacando a muchos sectores de la sociedad argentina. Mira, es probable que muchos sectores, lamentablemente y tristemente, me parece que en la Argentina hay un segmento, si se quiere, que es lamentablemente ha sido siempre correspondiente al sector de la pobreza y que ningún gobierno ha podido romper ese porcentual, ¿no? Que puede ser un piso de entre el 25 y el 30%. Que ni unos ni otros han podido romper. Y esa gente, la verdad, está cansada. Y está cansada porque venga quien venga, digan lo que digan, Nunca le cambió la realidad. Nadie le cambia la realidad. Entonces, ahí radica un enojo. Después tenemos otro segmento de gente que de clase media o clase alta, que está cansada también de estos beneficios para pocos en detrimento de su calidad de vida. Pero muchos empiezan a ver también atravesada sus vidas diarias por la toma de decisión de Milei. Milei tiene una cuestión que es cierto, como muchos estamos en las antítesis y en las antípodas del kirchnerismo, algunas medidas que puede tomar casi demagógicas te pueden resultar simpáticas, ¿no? Esto de decir, bueno, no la reelección de los gremios. Y sí, nadie quiere tener viejos de 78 años siendo secretarios generales hace 60 años y que abajo no haya una renovación sindical y que los tipos sean multimillonarios mientras el trabajador la pasa mal. Nadie quiere eso. Entonces se encuentra cierta empatía. Pero después te toma 3 o 4 medidas que decís, bueno, no, evidentemente solo fue casualidad que estuviera de acuerdo con este muchacho. En eso puntualmente. En eso puntualmente, digo, ¿no? Y me parece que eso cada vez pasa más y hoy a la noche creo que tiene una cadena nacional. Sí. Y la verdad es que tratando de... digo, los problemas no hay que disimularlos, pero no solo a nivel nacional, digo, en general, no hay que disimular, hay que abordarlos. Entonces, hace poquito salió el secretario, la ministra Sandra... Sí, me salió el nombre. Ahora lo googleo y te... de Desarrollo Humano. Sí. Diciendo que había llegado a un acuerdo con Petovelo, perdón, que había llegado a un acuerdo con las universidades. Y 15 minutos después salieron un comunicado de las universidades diciendo que con nosotros nadie habló. Entonces no se trata de jugar a la desinformación, ¿no? Uh-huh. Eso es viejo y es nefasto. Ya lo hemos vivido en la historia, no solo en nuestro país, sino en otros países. Ya fracasó. Un modelo de información pública que atente contra la verdad no existe, más en el tiempo de las redes y la comunicación global. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es sentarse, discutir, escuchar. Me parece que este gobierno no tiene la intención de escucha. Entonces, como no escucha al resto, avanza sobre solamente lo que ellos creen conveniente. Me parece que hay un gran déficit de escucha y esto lo vemos en el Senado. Cuando cada vez que se lleva proyectos de ley y son tirados por el piso por los diputados o senadores porque le plantean algunas modificaciones y no son amplios, no son abiertos al debate, digo, ¿no? Y esto no puede ser en una sociedad democrática. Claro, de hecho, cuando la ley de base la sacaron. La sacaron y ahora, entonces, ¿qué hace? Asfixió a los gobernadores, a las provincias, y le saca primero, y es una cuestión estratégica, ¿no? Le saca primero el oxígeno, como pasó, por ejemplo, con el tema de ganancias. Claro. ¿Por qué se contradice Milei?
entre que cuando era diputado vota sacar ganancias y ahora lo pone. Porque el tipo es muy astuto y se encargó de sacar el oxígeno a los gobernadores porque el 70% del impuesto a ganancias se coparticipa. Entonces es el impuesto junto con el IVA que más se coparticipa en las provincias. Y le sacó caja. Y entonces, está bien, los gobernadores jugaron a la política, no le dieron las manos. Y él usa el poder económico, la billetera. Te dice, bueno, si Que me das aparezca la mano, aparece la plata. yo pongo Está impuesto a la claro. ganancia dentro del mismo paquete. Si me votan eso, ustedes reciben plata, ¿no? Pero la verdad es que entonces solo queda para las provincias eso, porque Bueno, también lo hacía después, Menem eso, ¿eh? También lo hizo Menem. entonces todas aquellas instituciones que no tenemos la posibilidad de estar en un poder legislativo, entonces quedaríamos desfinanciadas hacia adelante. Digo, las universidades no tienen mandos en el Senado, ¿no? O en la Cámara de Diputados, salvo algunas, como el caso de la UBA, a través de diputados nacionales que pertenecen además lo que son las autoridades unipersonales, como el vicerrector Jacobiti. Y entonces que estamos supeditadas al humor o mal humor ideológico del presidente y sus 2, 3 amigos con los que toman decisiones. Qué sé yo, serán los canecorsos, los perros que tiene el presidente, que se decidirán si 1,5 millones de argentinos tendremos derecho a la educación superior. Me parece demasiado berreta, me parece violento por parte de este gobierno nacional y me parece que a veces, aunque no sea lo deseado, porque la verdad es que probablemente mañana a las 5 de la tarde los profes tendrían que estar dando clases, los chicos cursando, la gente de los gremios que se adhieren también, haciendo sus vidas personales y demás, pero a veces no te queda otra más que manifestarte en las calles haciendo escuchar el clamor popular. Entiendo por lo que dicen algunas fuentes de gobierno que el gobierno central está preocupado por esta marcha, por esta movilización de mañana, que no se da solamente en Buenos Aires, en todo el país. Bueno, te hablabas vos, acá hacía referencia en Caleta, ¿no? Seguramente va a pasar lo mismo en Gallegos, ¿no? Sí, pero es como, viste, como el médico berreta, viste, perdón que hago alusión a profesión, pero para poner un ejemplo, digo, es como que vos lleves a tu hijo con fiebre y entonces el médico solo ataque el síntoma y se olvide de ver la enfermedad. Preocuparse por la marcha de mañana es preocuparse por el síntoma. El problema real es que hay 59 universidades nacionales desfinanciadas, 49, perdón, totalmente desfinanciadas, con 1,5 millones de estudiantes en peligro en cuanto al cursado, con miles y miles de trabajadores de las universidades con muchas preocupaciones, con totalmente incertidumbre, con sueldos por debajo de lo que tiene que ver en muchos casos la canasta básica mínima, en condiciones de pobreza. Y me parece que ese es el problema, esa es la enfermedad. Y la están generando ellos, porque ellos decidieron prorrogar el presupuesto 2023 y entonces ayer leí a la Universidad de Rosario, por ejemplo, le llegó el cambio con el tema de las tarifas, pasó de pagar 80 millones de pesos de luz a 250 millones de pesos de luz por mes. ¿Por qué? Porque tienen laboratorio, porque tienen mil cosas que tienen consumos, ¿no? Claro, no solamente que la desfinanciaron, sino que además reciben el tarifazo. 250 millones de pesos de luz. Es imposible. Entonces, por un lado te congelan, es decir, vos vas a recibir lo mismo que recibiste hace un año atrás, pero además que eso implica un 283% menos, 287% menos en relación a la inflación, Claro. pero además, eso es del año pasado, más el 60% de este año que llevamos, más o menos, que vamos a llevar, Más el tarifazo. más el tarifazo. Es imposible, es imposible. Y a la par a los trabajadores le ofrecen un 8%, que obviamente lo iban a rechazar. ¿No? Entonces me parece que, insisto, el gobierno no tiene que ocuparse tanto de los síntomas, sino de la enfermedad. Lo positivo de esto es que el gobierno tiene todos los mecanismos para dar solución rápida a esto. Digamos, el CIN, que es el lugar donde se reúnen todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene su propuesta presupuestaria, los techos mínimos, los sobretechos, que es decir, de máxima, tiene un programa de inversión. Nosotros las universidades tenemos nuestro propio sistema de auditorías y estamos también auditados después por Nación. Digo, si tienen dudas... Claro, porque el gobierno viene diciendo esto en estas últimas horas, ¿no? Dice, bueno, ahora vamos a auditar a las universidades a ver cómo gastan la plata, sentando alguna duda, ¿no? Que en algunos aspectos eso le ha dado resultado a Milei. Sí, pero además generan estas desinformaciones, porque te dicen, bueno, vamos a evaluar cuánto cuesta cada estudiante del Estado, ¿no? Y en realidad es al revés, es cuántos estudiantes
podrían estudiar y cuántos que caerían en el camino si el Estado no se hiciera cargo de garantizar este derecho, porque muchos no tendrían la oportunidad. Digo, si Milei creyó que cuando llegó a la presidencia llegaba a CEO de una empresa, bueno, se equivocó. Evidentemente tendría que hablar con alguno de sus amigos del Círculo Rojo y pedir trabajo. Pero el Estado argentino, que ha sido promotor de un montón de derechos en todo el mundo, entre esos la educación superior gratuita, que no es algo tan habitual, ¿sí? No es algo tan habitual para propios, no estoy hablando de los extranjeros, estoy hablando de los propios, de los ciudadanos argentinos, es el garante. Entonces, es una inversión, no un gasto. Pero además, digamos, si nosotros tuviésemos que evaluar eso en Santa Cruz en relación a la densidad demográfica, bueno, nunca le daría en función de sus expectativas. Pero que las cuentas no van en relación a las expectativas de los presidentes, sino de los ciudadanos, y la plata que administran es la nuestra. Claro. Es la que pagamos cada uno de nosotros con el IVA, con el impuesto cheque, con La que toda genera la batería sociedad. de cientos y cientos de impuestos que nos han puesto los distintos gobernantes. Que haga lo que quiera con la suya, con la que gana el presidente, con la que le dan por detrás, no tengo idea. Con la nuestra, tiene que hacer aquello que nosotros entendemos que es beneficioso para nuestra ciudadanía. El derecho a la educación pública es un derecho que no debería tener ningún tipo de educación, de discusión. Digo, hay derechos adquiridos ya por el tiempo y por la certificación de lo positivo que han resultado para nuestra sociedad, que ya no resiste discusión. Digamos, esto es una involución. Rediscutir el derecho a la educación gratuita. Podemos discutir los contenidos, podemos discutir las dinámicas, podemos discutir en la universidad el tipo de carreras, un montón de cuestiones vinculadas a la educación, pero no al derecho a la educación pública y gratuita. Me parece que eso es una involución que solo tiene que ver con intereses capitalistas, pero cuando digo capitalista no hablo de que esté mal el capitalismo, sino una intención, digamos, de capitalizar el Estado cuando el Estado no está para ganar plata. El Estado está para garantizar derechos de forma eficiente. Entonces lo que tiene que hacer es romper con la ineficiencia del Estado, romper con este criterio, si quiere, de caja política del Estado y volverlo eficiente, pero no terminar con el Estado y no tercerizar el Estado. Me parece que esas son las cosas que nos distancian de este modelo, ¿no? Dicen que algunas universidades, por lo que leía en la prensa nacional, hasta julio, por ejemplo, ¿no?, garantizaban que las universidades iban a tener las puertas abiertas. Mira, ayer leía el Observatorio Económico de Córdoba. Sí. Hizo un estudio sobre los presupuestos y la ejecución presupuestaria de las universidades nacionales de Córdoba. Las universidades de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba, llevan ejecutado hasta este momento el 70% del presupuesto que tienen para todo el año. Es decir, Sí, casi claro, coincidente con lo que decís claro, vos, para julio estarían quedándose ejecutados arañándose. el 100% de su presupuesto. Claro. Y además, y esto es importante decirlo, cuando el gobierno anuncia estos porcentajes mentirosos, vuelve a hacer uso de esto de la desinformación. Te dice, les ofrecimos el 70%. No. El presupuesto de la universidad, el 90-95% del presupuesto, según la universidad, se va en salarios. El otro 5 o 7%, ¿sí?, más o menos promedio, es funcionamiento, gastos de funcionamiento. Claro. ¿Qué te está ofreciendo el gobierno? El 70% sobre gastos de funcionamiento. Del 5%. ¿Sí? El 70% del 5% que está desactualizado, un 280% porque te congeló el presupuesto en el 23. Claro. Entonces, es importante también que la ciudadanía entienda. No se nos está dando algo garantizando el funcionamiento. Claro, porque algún distraído puede decir, bueno, algo le están dando y lo rechazan todo. Claro. O no quieren, ¿no? Nos o no aceptan nada. El 70% sobre el 5% del presupuesto. Un presupuesto que además tiene valores 2023. ¿Sí? Es decir, vos tenés la tarifa de la luz en el 2023 de un mes, vamos a poner ejemplo, te salía 10 millones de pesos al mes. Hoy, ¿sí?, te está saliendo al menos 70 millones de pesos al mes, pero vos seguís teniendo esos 10. Y te dice, te voy a dar el 70%, es decir, te va a dar 7. Es decir, vas a tener 17 para pagar 80. Claro. Entonces, sigue siendo totalmente vulnerado en el presupuesto de la universidad. Es imposible que funcione. Imposible. Entonces, por eso insisto, este es un estudio que se hizo en
en Córdoba, en donde ya las universidades nacionales tienen ejecutado el 70% de su presupuesto para todo el año. La convocatoria mañana en Caleta, ustedes... Mañana a las 17 nos encontramos en la universidad. Sí. De ahí 17:30 marchamos hacia el Gorosito. En el Gorosito calculamos estar ya a las 18. Se va a hacer un acto, seguramente cantaremos el himno, que es esta marcha que nos involucra, nos contiene de alguna forma a todos, y también como expresión de federalismo y de lucha con derechos. Y después va a haber seguramente unas alocuciones en acompañamiento a estas manifestaciones, a esta lucha por defensa de la educación pública y federal, de parte de los distintos referentes de los espacios que nos estén acompañando. Entiéndase, CGT, gremios, ADOSAC, AMET, ADIUMPA, que es el gremio de docentes de la universidad, ATUMPA, que es el gremio de los no docentes o administrativos, para que quede más claro, de la universidad, los estudiantes, los distintos sectores sociales. Así que suponemos que tipo 19 horas estaremos terminando. Bien. Bueno, Mariano, mañana vamos a estar lógicamente ahí. Agradecerte la visita a la radio para hablar de estos temas. La verdad que sirve que la gente tenga, ¿no? El ciudadano común tenga este tipo de datos que por ahí se pierden, ¿viste? La gente tiene tantos problemas que no se entienden por ahí cuando, ¿no? Hay alguna situación, algún lugar de la sociedad específico, en medio de tantas cosas, ¿no? La gente se pierde. Entonces está bien contar de primera mano qué está pasando, cuál es la mirada, en este caso, de un trabajador de la universidad como vos. Y la convocatoria está abierta para mañana a las 5, aquel quiera acompañar entonces. A las 6 van a estar ahí en el Monumento al Oro Petrolero, que es el lugar además que nos junta siempre a todos los caletenses, ¿no? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las más malas. en las malas que en las buenas, pero... Sobre todo para mí, que soy hincha de San Lorenzo, en muy poca buena me he encontrado. Hay alguno por ahí, alguno más, alguno por ahí. Mariano, nos vemos mañana seguramente ahí. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Mariano Nieto, hablando de lo que va a pasar